Esto que estás a punto de escuchar no es un libro de productividad. Es un manual diseñado para destruir una forma mediocre de pensar. Cada página de este manual deja una idea clara: que hacer las cosas bien rara vez es suficiente, que la creatividad sin ejecución termina siendo fantasía, que el talento sin estándares altos se desperdicia y que la diferencia entre alguien extraordinario y alguien olvidable muchas veces no está en la inteligencia, sino en cuánto tiempo puede permanecer obsesionado con mejorar una sola cosa. Eso es precisamente lo que vuelve este manual tan importante. El manual escrito por el señor Jimmy Donaldson MrBeast. Imagínate algo. Entras a trabajar en una de las empresas más competitivas del mundo. Y no te estoy hablando de Apple, ni de Google, ni de Tesla. Te estoy hablando de una empresa de entretenimiento. Una empresa donde millones de personas sueñan con entrar, pero muy pocos soportarían realmente la presión de quedarse. Tu primer día de trabajo llega y en lugar de darte una charla motivacional, un curso corporativo, una frase sobre trabajo en equipo, te entregan un documento, 36 páginas, sin adornos, sin frases bonitas, sin relleno. Un manual interno escrito por el dueño de la empresa, por el señor MrBeast. Un manual que básicamente dice esto: si quieres resultados fuera de lo normal, tendrás que dejar de pensar como alguien normal. Jimmy Donaldson no construyó el canal más grande de YouTube, más grande del mundo, solamente regalando dinero o haciendo cosas tontas y videos gigantes. Construyó un sistema obsesivo, un sistema donde cada segundo importa, donde las excusas no sirven, donde los datos pesan más que las opiniones y donde quedarse quieto demasiado tiempo equivale a empezar a desaparecer. Eso es lo que hace la diferencia de este manual. No parece escrito por un influencer, parece escrito por alguien que está dispuesto a hacer lo que la mayoría no haría jamás para llegar a donde la mayoría nunca llegará. Y mientras más lo lees, más entiendes algo: que muchas personas no están perdiendo por falta de talento, están perdiendo porque operan con estándares demasiado bajos, porque se distraen demasiado rápido, porque se cansan demasiado pronto, porque negocian consigo mismas todos los días. Este audiolibro no trata solo sobre YouTube, trata sobre la atención, sobre la disciplina, sobre la obsesión, sobre la responsabilidad y sobre lo que ocurre cuando una persona deja de buscar la comodidad y empieza a buscar el dominio. Porque después de escuchar este manual, ya no puedes fingir que no entiendes por qué algunas personas avanzan tan rápido. La pregunta ya no será si tienes potencial o si eres capaz. La pregunta será: ¿qué tan lejos estás dispuesto a llegar para dejar de ser del promedio? Capítulo 1. Solo los mejores o nada. Dentro del manual de MrBeast hay una idea que, si la entiendes de verdad, deja de aplicarse solo a una empresa y empieza a incomodarte personalmente. Jimmy Donaldson no organiza a las personas según los títulos, años de experiencia o cuántas veces dicen que están trabajando duro. Él divide a las personas basándose en una pregunta: ¿eres alguien que aumenta el valor de la misión o alguien que consume energía? Eso es todo. En su mundo existen jugadores de clase A, jugadores clase B y jugadores clase C. Y aunque suene agresivo, esa lógica no solo aplica a YouTube, aplica a los negocios, a las relaciones, al dinero, a la salud, al liderazgo. Porque al final, cualquier sistema competitivo hace exactamente lo mismo: premia a quien resuelve y castiga a quien necesita ser arrastrado. Para él, un jugador clase A no es simplemente alguien talentoso, es alguien cuya presencia mejora el sistema. Cuando aparece un problema, no se limita a reportarlo, no se esconde detrás de la burocracia emocional, no necesita una supervisión constante, no vive esperando instrucciones para funcionar. Él observa, piensa y resuelve, y eso lo cambia todo. La mayoría de las personas ha sido entrenada para pensar como empleados de su propia vida. Esperan motivación, esperan el momento correcto, esperan las mejores circunstancias, esperan claridad absoluta antes de actuar. Pero para un jugador de clase A, él opera distinto. No necesita que el entorno sea perfecto para moverse. No necesita sentirse inspirado para ejecutar. No necesita permiso para mejorar algo que claramente ya está roto. Él ve una falla y actúa. Y aquí aparece la diferencia psicológica enorme: la mentalidad del dueño versus la mentalidad del espectador. El espectador pregunta: ¿quién tuvo la culpa?
El dueño pregunta, ¿cómo evitamos que esto vuelva a pasar? Parece pequeño, pero cambia destinos enteros. Porque cuando tu energía se va constantemente en justificarte, en explicar o defenderte, dejas de usarla para construir. MrBeast entendió esto muy pronto. Las excusas son carísimas. No porque sean moralmente malas, sino porque consumen tiempo, enfoque y velocidad. Y en entornos donde la excelencia importa, la lentitud mental se paga caro. Piensa en tu propia vida. Si llegas tarde constantemente, tu narrativa gira en torno al tráfico, el cansancio y la mala suerte. O simplemente empiezas a aceptar que quizás el verdadero problema es un sistema personal mediocre. Porque allí empieza el cambio real, cuando dejas de administrar excusas y empiezas a buscar, a diseñar soluciones. La obsesión como requisito. Hay algo más incómodo todavía. MrBeast no busca simplemente gente buena, busca personas obsesionadas, y eso rompe con una narrativa moderna bastante cómoda. La idea de que con hacer algo ya estás haciendo lo suficiente y que eso basta. Para él no. En los sistemas de alto rendimiento, lo suficiente suele ser el inicio del reemplazo. La obsesión aquí no significa destrucción irracional, significa una relación profunda con la mejora. Es notar los errores que otros normalizarían, es estudiar los detalles que otros ignoran, es corregir cosas pequeñas porque entiendes que lo pequeño repetido se convierte en estructura. Un jugador tipo A no dice, fui al gimnasio. Él piensa, estoy entrenando correctamente, estoy durmiendo bien, estoy comiendo para rendir o solo para sobrevivir. Él no dice, quiero ganar más dinero. Él piensa, ¿qué habilidad específica me vuelve más valioso? ¿Qué problema resuelvo mejor que ayer? Su mente funciona distinto porque dejó de buscar la validación y empezó a buscar la capacidad de aprender más rápido que su propio ego. Este quizás sea uno de los rasgos más importantes. Un jugador promedio protege su imagen, un jugador tipo A protege su evolución. Eso significa que cuando falla, no entra automáticamente en modo defensa, no maquilla los errores, no los esconde, no busca quedar bien, los analiza, porque él entiende algo esencial. Cada error no corregido se convierte en un patrón y cada patrón mediocre termina teniendo consecuencias inevitables. Por eso su valor crece, no porque nunca falle, sino porque falla, ajusta y mejora más rápido que cualquiera. En términos prácticos, eso lo vuelve exponencialmente más útil. Y en cualquier mercado, utilidad real casi siempre termina siendo la recompensada. La pregunta incómoda es, ¿en qué áreas de tu vida está funcionando como un jugador B o C? ¿Dónde estás esperando más dirección de la que deberías? ¿Dónde estás operando por inercia en modo automático? ¿Dónde estás tolerando estándares bajos porque más o menos funcionan? Porque el mundo rara vez cambia solo porque quieras más. Suele cambiar cuando tu nivel de responsabilidad se vuelve demasiado alto para seguir actuando igual. Ser un jugador A no significa ser perfecto. Significa volverte alguien confiable bajo presión, alguien que piensa, alguien que mejora, alguien que suma más de lo que drena. En otras palabras, convertirte en alguien cuyo estándar interno sea tan alto que incluso cuando nadie te vigila, sigas construyendo como si la misión dependiera solamente de ti, porque muchas veces así será. Capítulo 2. El retorno de la atención. MrBeast entendió algo que la mayoría de las personas todavía subestima. No basta con ser bueno, primero tienes que lograr que alguien se quede el tiempo suficiente para descubrirlo. Dentro de su manual, hay una obsesión casi quirúrgica con una idea. Los primeros segundos en la vida son todo. No importa cuánto dinero costó producir algo, no importa cuánto talento hay detrás, no importa si lo mejor ocurre en el minuto 5. Si pierdes a las personas al principio, perdiste la oportunidad completa. Así de simple. Jimmy no trata la atención como algo casual, la trata como un recurso muy valioso, tal vez el recurso más valioso del planeta, porque puedes tener la cura del cáncer, pero si nadie la conoce, no vas a curar a nadie. El dinero puede recuperarse, la energía puede volver, incluso una mala reputación puede reconstruirse, pero el tiempo de alguien, una vez perdido, desaparece para siempre. Por eso, para él, el gran principio es simple. Tu vida, al igual que un video, necesita un buen gancho. El mundo no te debe atención. Así se rompe una fantasía bastante común. Muchas personas creen que porque tienen buenas intenciones, un talento o algo importante que decir, automáticamente serán escuchados. Pero el mundo real no funciona así. La atención no se regala, se gana y se gana muy rápido.
Piensa en cuántas veces alguien empieza a hablar y mentalmente desconectas en segundos. No porque sea una mala persona o no tenga algo importante que decirte, sino porque no logró comunicar con relevancia. Y eso ocurre también contigo. Tus ideas pueden ser brillantes, pero si no sabes presentarlas, se pierden. Tus proyectos pueden ser extraordinarios, pero si empiezas con confusión, aburrimiento o energía baja, la gente se va. Y en la vida, muchas veces no se van físicamente, pero sí se van emocionalmente. Dejan de escuchar, dejan de creer, dejan de interesarse. Siguen frente a ti, pero mentalmente ya no están. Los primeros 30 segundos de tu vida diaria. MrBeast aplica esto a los videos, pero si lo aterrizas, empieza a cambiarlo todo. ¿Cómo empiezas tu mañana? ¿Con dirección o con caos? Porque muchas personas pierden su atención antes de desayunar. Despiertan y lo primero que hacen es entregar su mente a notificaciones, noticias, redes sociales, a ansiedad. En otras palabras, empiezan su día sin un gancho fuerte, sin intención, sin controlar su propia narrativa. Lo mismo pasa en conversaciones. Si cada vez que hablas empiezas con rodeos, inseguridad o energía apagada, obligas a otros a trabajar demasiado para encontrar tu valor. Y la mayoría no lo hará, no porque sean crueles o no les interese, porque todos están protegiendo, al igual que tú, su atención. Uno de los principios más brillantes del pensamiento de MrBeast es entender que la atención no se obtiene una sola vez, se retiene. La atención es como un balde roto. Siempre está escapándose un poco. No basta con captar el interés, debes saber sostenerlo. Y aquí muchas personas fallan. Captan curiosidad, pero luego decepcionan. Prometen intensidad, pero entregan mediocridad. Venden visión, pero ejecutan con desorden. Y eso destruye la confianza. MrBeast lo entiende claramente. Si prometes algo, entrégalo rápido. En términos humanos, esto se traduce en integridad. Si dices que eres disciplinado, tu vida debe reflejarlo. Si dices que eres profesional, tu ejecución debe demostrarlo. Si dices que puedes ayudar, debes aportar valor real. Porque la forma más rápida de perder la atención no es ser imperfecto, es romper la expectativa. Muchas veces las personas creen que captar la atención significa ser escandaloso, exagerado o ruidoso, pero no es así. El verdadero gancho muchas veces es la claridad. Saber ir al punto, saber comunicar por qué importa, saber eliminar el ruido innecesario. En un mundo saturado, quien comunica con precisión tiene ventaja. Por eso tu vida diaria, el gancho, puede verse así. En lugar de explicar durante 10 minutos por qué quieres una oportunidad, demuestra en 1 minuto por qué eres útil. En lugar de perder una conversación en detalles vacíos, ve al valor. En lugar de llenar tu día de tareas irrelevantes, ataca primero lo que realmente cambiará tu vida. El gancho no siempre es entretenimiento, a veces es simplemente enfoque. Y aquí está la realidad más dura. Si no sabes captar y sostener la atención, muchas puertas jamás se te abrirán. No porque no seas capaz o no tengas inteligencia, sino porque nadie llegó a descubrirlo. Y esto no significa intentar manipular, significa aprender a presentar tu valor de forma que el mundo pueda verlo, porque incluso la mejor idea del mundo mal comunicada puede morir invisible. MrBeast convirtió esta lógica en un imperio digital, pero fuera de YouTube sigue funcionando igual. Tus relaciones, tu liderazgo, tu negocio, tu presencia, todo mejora cuando entiendes una ley simple. La gente decide muy rápido si algo merece su atención o si no. Y si tú no controlas ese inicio, alguien más lo hará por ti. Por eso, en esta etapa del manual, la pregunta no es solo si tienes valor. La pregunta es, ¿tu forma de vivir, hablar y actuar hace imposible ignorarlo o facilita que el mundo pase de largo? Capítulo 3. El valor de la obsesión. Hay una idea moderna que suena muy bien hasta que la analizas realmente. Todo en equilibrio. Equilibrio entre el trabajo y la vida. Equilibrio entre la ambición y el descanso. Equilibrio entre el sacrificio y la comodidad. Y aunque suena sensato, también puede convertirse en una excusa extremadamente sofisticada para nunca llevar nada al límite. Porque la verdad incómoda es esta. Casi nadie llega a niveles extraordinarios viviendo exactamente igual que todos los demás. Y el señor Jimmy Donaldson lo entendió pronto. El manual de MrBeast no fue escrito desde una mentalidad de comodidad, fue escrito desde una lógica mucho más agresiva. Si quieres ser uno de los mejores en el mundo, en algo, no puedes relacionarte con eso como una prioridad secundaria, no puede ser una opción. Tiene que importar más, mucho más.
No necesariamente para siempre, pero durante ciertos periodos de tu vida tiene que ser el núcleo. Y aquí es donde muchas personas confunden conceptos. Obsesión no significa simplemente trabajar muchas horas. Eso por sí solo puede ser solo un caos mal gestionado. MrBeast no habla de llenar una agenda para sentirse productivo. Habla de un nivel de enfoque tan profundo que tu mente sigue procesando incluso cuando no estás oficialmente trabajando. Esa es la diferencia entre cumplir un horario y vivir mentalmente dentro del problema que quieres resolver. Una persona ocupada puede pasar 12 horas haciendo cosas irrelevantes. Una persona obsesionada puede tener una sola misión central y cada decisión empieza a alinearse con esta misión. Mientras otros desconectan por completo, su mente sigue buscando mejoras, sigue detectando patrones, sigue ajustando, no porque sea incapaz de descansar, sino porque hay algo que le importa tanto que se convierte en parte de su arquitectura mental. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Qué pasa cuando algo realmente te importa? Tu calendario cambia, tus conversaciones cambian, tus hábitos cambian, tus sacrificios cambian, porque la obsesión real no suele anunciarse con grandes discursos, se nota en tu estructura. Si dices que quieres transformar tu cuerpo, pero tu rutina sigue girando alrededor de la comodidad, de las distracciones y de las excusas sociales, eso no es obsesión, es un deseo débil. Si dices que quieres construir algo grande, pero cada interrupción pequeña tiene más poder que tu misión, eso no es un enfoque, es entretenimiento disfrazado. La obsesión bien dirigida convierte una meta en el eje central, no es un extra más en tu vida. Y este es el problema de una de las partes más incómodas del manual, porque desafía una narrativa bastante popular, la idea de que puedes tener al máximo el máximo absoluto de todo al mismo tiempo. Ser excelente en 5 guerras distintas, simultáneamente sin pagar los costos. La realidad suele ser mucho más dura. Hay temporadas donde si quieres avanzar radicalmente en un área, otras tendrán que recibir menos, no porque no importen, sino porque el crecimiento profundo exige concentración. Esto no significa destruir tu vida, significa entender las temporadas. Habrá etapas para construir, etapas para expandir, etapas para estabilizar. Pero muchas personas quieren resultados de élites excelentes con niveles de compromiso emocionalmente cómodos. Y allí aparece el estancamiento. MrBeast lo entendió y dijo, a veces durante cierto tiempo tu misión necesita más de ti que el equilibrio de tu vida. La mayoría de las personas no fracasan porque son incapaces o no tienen inteligencia, fracasan porque adaptan sus estándares al entorno, a lo que todo el mundo dice que es correcto. Si todos a tu alrededor viven con enfoque superficial, parecer intenso empieza a verse demasiado, empiezas a no encajar. Si todos procrastinan, la disciplina parece exagerada. Si todos sueñan pero pocos ejecutan, la obsesión parece una locura. Y aquí está el problema. La normalidad suele ser estadísticamente mediocre. Normal puede significar deudas normales, distracciones normales, resultados normales, frustración normal. Entonces, si tu objetivo es ser extraordinario, parecer normal, quizás no sea una estrategia inteligente. Jimmy no construyó una de las máquinas de entretenimiento más grandes del mundo intentando parecer equilibrado ante los estándares comunes. Construyó esto desde la obsesión, desde la intensidad. Y aquí hay un matiz importante. La obsesión mal dirigida puede destruirte, claro que sí, pero la obsesión disciplinada puede comprimir años de progreso. La clave está en si tu intensidad está conectada al propósito o solo a la compulsión vacía. Por eso, no se trata de vivir agotado y ocupado todo el tiempo. Se trata de elegir qué merece una etapa de intensidad radical en esta temporada de tu vida, en tu temporada de construcción. Ese periodo donde dejas de dispersarte y concentras energía, porque muchas veces 6 meses de enfoque brutal pueden cambiar el rumbo de 6 años. La pregunta incómoda es esta. ¿Qué merece hoy tu nivel más alto de compromiso? ¿Dónde estás operando como si algo importante fuera opcional? ¿Dónde estás diciendo que quieres más, pero estás viviendo como si te bastara con menos? Porque al final, la obsesión no siempre se ve como locura. A veces se ve como alguien que decidió dejar de negociar constantemente con su potencial. El equilibrio tiene su lugar, pero cuando estás intentando construir algo que la mayoría nunca tendrá, quizás primero necesitas aceptar una verdad. Durante ciertas etapas, lo extraordinario exige una intensidad que desde fuera puede parecer desequilibrio, pero desde dentro se siente como una dirección absoluta. Capítulo 4.
Pensamiento de cero excusas. Hay una diferencia entre las personas que avanzan y las personas que siempre tienen una explicación perfectamente razonable de por qué no avanzaron. Y ese punto separa a los soñadores de los constructores. En el manual de MrBeast hay una filosofía que puede parecer incómoda, incluso extrema, pero que explica gran parte de su obsesión operativa. El resultado final pesa más que las historias que cuentes sobre por qué no ocurrió. El documento insiste en evitar las excusas, asumir los errores y cerrar margen de fallo. La lógica central no es trabajé mucho, sino se logró o no se logró. Así se mide todo. Por los frutos lo conocerás. Porque la mayoría de las personas vive atrapada en la economía emocional del esfuerzo. Lo intenté, hice todo lo que podía, es que fue una semana difícil, no dependía solo de mí, habían demasiados obstáculos, y aunque muchas de esas razones pueden ser ciertas, el mundo sigue respondiendo a una sola pregunta. ¿Lo resolviste? ¿Lo lograste? El esfuerzo puede ser real y aún así ser insuficiente. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar. Esforzarte no siempre significa ser efectivo. Puedes pasar 10 horas ocupados y seguir evitando lo importante. Puedes cansarte muchísimo y continuar sin producir el resultado que importa. La vida adulta empieza a cambiar cuando dejas de medir tu valor solo por la intención y empiezas a medirlo por el impacto. Esto no significa desperdiciar el esfuerzo, significa entender que el esfuerzo por sí solo no garantiza el progreso, porque muchas veces lo que más agota no es trabajar mal, trabajar distraído, trabajar sin corregir, trabajar repitiendo errores. MrBeast construyó gran parte de su filosofía bajo una presión constante por mejorar sistemas, no solo por hacer más. En esa lógica, las horas importan menos que la capacidad de producir avances reales. La mente promedio busca culpables, la mente de resultado busca palancas. Cuando algo sale mal, casi todos hacemos lo mismo. Buscamos una excusa externa, el clima, la economía, el algoritmo, la falta del apoyo, el contexto. Y sí, muchas veces esos factores existen, pero aquí aparece una pregunta mucho más poderosa. ¿Qué parte de esto sigue bajo mi control? Ese cambio parece pequeño, pero define por completo tu identidad. Porque mientras tu energía está enfocada en justificar, no está enfocada en resolver, en construir. La excusa protege al ego, la responsabilidad radical protege tu futuro. Y responsabilidad radical no significa culparte por todo, significa adueñarte de tu margen de maniobra. Esto es importante. No se trata de pensar que todo en la vida es tu culpa, se trata de asumir que incluso escenarios imperfectos, tu respuesta siempre seguirá siendo tuya. No controlas todas las variables, pero sí controlas tu adaptación. No siempre eliges el problema, pero casi siempre puedes influir en tu estrategia. La persona promedio pregunta, ¿por qué me pasó esto a mí? La persona peligrosa. La persona resolutiva se pregunta, ¿qué hago ahora? Esa diferencia convierte la crisis en entrenamiento. Ahora, la creatividad, ¿la usas para resolver o para justificarte? Aquí está uno de los puntos más duros del manual. El ser humano es increíblemente creativo, pero muchos usan esa creatividad para fabricar narrativas elegantes sobre su propia inacción. Ahora no es un buen momento para hacerlo, cuando tenga más dinero voy a empezar, cuando me apoyen más lo haré, cuando esté listo lo haré, y así pasan los años. Y la misma inteligencia que podría construir una solución termina diseñando una prisión lógica llena de justificación. La mentalidad de cero excusas rompe ese patrón, te obliga a preguntarte, si tuviera que resolver esto sí o sí, ¿qué haría? Y esa pregunta activa algo distinto, porque cuando eliminar las excusas se vuelve obligatorio, aparece una versión más agresiva de la creatividad. La regla de la queja muda. Hay una práctica poderosa en este manual. No presentar problemas sin al menos presentar una propuesta de solución. Esto cambia las conversaciones, el liderazgo, la autoestima, porque te obliga a dejar de operar como un comentarista y a empezar a operar como un arquitecto, como un solucionador. Cualquiera puede detectar errores, eso es fácil. El verdadero valor está en quién reduce el caos, en quién aparece con opciones, en quién cuando algo falla no se derrumba emocionalmente, sino que recalcula. El cómo suele aparecer después del compromiso real. Muchas personas no fracasan por falta de capacidad, de inteligencia o de recursos.
Fracasan porque quieren tener certeza total antes de comprometerse. Quieren saber exactamente cómo saldrá todo antes de empezar. Pero en la realidad, las cosas no funcionan así. Primero decides que el resultado importa y luego descubres las rutas. No todas, no perfectas, pero suficientes para avanzar, aunque sea un paso a la vez. Cuando el qué es negociable, cualquier obstáculo te frena. Cuando el qué es innegociable, tu mente empieza a fabricar los caminos. Al final del día, la vida no suele recompensar mejor al que tenía las mejores razones, suele recompensar mejor al que encontró más respuestas. Hay personas llenas de potencial, atrapadas en historias brillantes sobre por qué nunca ocurrió. Y hay otras menos dramáticas, menos ruidosas, que simplemente ejecutan, corrigen, aprenden, insisten, ajustan. Porque al final, la mentalidad de resultado no siempre se ve heroica. A veces se ve como alguien que dejó de gastar energía explicando y empezó a invertirla resolviendo. Y allí lo cambias todo, porque desde ese punto tu vida deja de construirse alrededor de justificaciones o de excusas y empieza a construirse alrededor de estándares. Capítulo 5. Creatividad basada en datos. Hay una diferencia entre crear desde el ego y crear desde la verdad. La mayoría de las personas no fracasan por falta de esfuerzo, de ideas, de inteligencia o de recursos. Fracasan porque se enamoran demasiado rápido de su propia percepción. Piensan que algo funciona porque les gusta. Piensan que están avanzando porque se sienten ocupados. Piensan que van bien porque quieren creerlo. Pero el problema es simple. La realidad no responde a lo que sientes, responde a lo que es. Y una de las filosofías más frías y más poderosas del manual de MrBeast gira exactamente en torno a eso. Dejar de proteger tus ideas y empezar a ponerlas a prueba. Jimmy Donaldson construyó gran parte de su imperio obsesionándose con métricas reales, retención, clics, abandono, rendimiento. Si algo no funcionaba, no importaba cuánto costó, cuánto tiempo le llevó o cuánto le gustara personalmente, se corregía o se eliminaba. Y en esa mentalidad aplicada a la vida, cambia por completo el crecimiento. Tus sentimientos pueden mentirte, los patrones, los resultados suelen decir más. Sentirse productivo no significa ser productivo. Sentirse saludable no significa estar saludable. Sentirse ocupado no significa estar progresando. Puedes jurar que comes bien hasta que registras lo que comes. Puedes pensar que trabajas muchísimo hasta que mides cuánto tiempo real produces sin distracciones. Puedes creer que tu negocio va bien hasta que miras márgenes, flujos de caja o crecimiento neto. El problema no siempre es la falta de disciplina, a veces el problema es la falta de medición, porque lo que no se mide no se puede mejorar. El ego ama las opiniones, el progreso ama la retroalimentación. Hay personas que prefieren seguir perdiendo antes que admitir que su estrategia necesita ajustes. ¿Por qué? Porque cambiar el método puede sentirse como aceptar que estabas equivocado. Y eso golpea al ego. Pero aquí está el giro. Corregir no significa que eras un fracaso, significa que por fin estás operando como alguien serio. MrBeast no analiza los datos para castigarse, los analiza para reducir la fricción. Si una parte falla, no dramatiza, la optimiza. Y esa misma lógica puede aplicarse casi a cualquier área. Si tu rutina no funciona, ajusta. Si tu contenido no conecta, ajusta. Si tus finanzas sangran, ajusta. Si tu energía cae, ajusta. El dato no es un ataque personal, es información. La mayoría quiere validación, los mejores quieren la precisión, la verdad. Este punto separa a los aficionados de los constructores. El aficionado pregunta, ¿les gustará? El profesional pregunta, ¿qué demuestra la respuesta? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son los resultados? Porque una cosa es crear para alimentar tu identidad y otra muy distinta es crear para producir un impacto real. Piensa en esto. MrBeast observa en qué segundo una persona abandona su video. Ahora imagínate aplicar eso a ti. ¿En qué momento abandonas tu enfoque cada mañana? ¿En qué punto se rompe tu disciplina cada semana? ¿Cuándo fallas? ¿Dónde exactamente se fuga tu energía? ¿Te dispersas? ¿Recaes? Redes, procrastinación, conversaciones vacías, desorden, vicios, falta de planificación. La mayoría dice no tengo tiempo, pero cuando auditamos sus datos descubrimos otra cosa. No siempre les falta tiempo, muchas veces les sobra fuga. Medir no es obsesión enfermiza, es conciencia operacional. No se trata de convertirte en una máquina sin alma.
Se trata de que cuando mides, dejas de depender únicamente de la motivación y empiezas a depender de la evidencia. Tus datos personales pueden convertirse en un espejo. Horas reales de trabajo profundo, dinero gastado, horas de sueños, entrenamientos completados, contenido producido, tiempo desperdiciado. Y ese espejo puede doler, pero también puede liberarte, porque por primera vez dejas de decir creo y empiezas a decir sé que esto está sucediendo en este momento. La intuición real no nace del azar, nace de los patrones. Y aquí hay otro error común: pensar que los grandes creadores simplemente tienen un instinto o tienen suerte. Y no es exactamente eso. Muchas veces lo que parece intuición es experiencia procesada. Después de suficientes repeticiones, suficientes errores, suficientes observaciones, tu mente empieza a detectar patrones con velocidad. Eso no es suerte, es intuición educada. MrBeast no elimina la creatividad, la afila con la realidad. Primero entiende profundamente qué funciona, luego experimenta desde el conocimiento, no desde la ilusión. Corta lo que no funciona incluso si le costó. Esta parte puede ser una de las habilidades más difíciles de desarrollar. Soltar estrategias que ya no producen resultados, porque el ser humano odia aceptar los costos hundidos. Ya invertí mucho dinero en esto, llevo años haciendo esto así, pero es que esto a mí me gusta. Y sin darte cuenta, conviertes el apego en estancamiento. La lógica de alto rendimiento es más simple. Si no produce el resultado correcto, se revisa. Si no mejora, se reemplaza. No porque no importe, sino porque tu objetivo importa más que lo que estás haciendo. La verdad final: no siempre necesitas más pasión, a veces necesitas mejores métricas, no siempre necesitas más motivación, a veces necesitas más honestidad, porque el progreso real empieza cuando dejas de preguntarte cómo te sientes respecto a tu rendimiento y empiezas a observar qué está diciendo tu rendimiento realmente. La realidad suele hablar bajo, pero con precisión, en números, en patrones, en resultados, en consecuencias. Y quien aprende a escuchar ese idioma deja de construir fantasías y empieza a construir progreso. Capítulo 6. Innovar o morir. Hay una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. Lo que hoy funciona puede convertirse mañana en lo que te destruye, porque el éxito tiene una trampa silenciosa. Cuando algo finalmente sale bien, cuando por fin encuentras una fórmula, una rutina, una estrategia, una identidad que produce resultados, tu instinto natural suele hacer lo mismo: aferrarte, repetir, proteger, conservar. Y allí empieza el peligro, porque en muchos casos el fracaso no llega cuando haces todo mal, llega cuando haces durante demasiado tiempo lo mismo que una vez hiciste bien. En la filosofía de MrBeast hay una tensión constante contra el estancamiento. Su sistema no trata del éxito pasado como una medalla para descansar, sino como una señal para preguntarte qué viene después. La lógica es simple: si solo repites, alguien eventualmente lo mejorará, lo adaptará y superará tu propia fórmula. Y eso no solo aplica en el contenido, aplica en los negocios, al cuerpo, a las relaciones, a la mentalidad, a la identidad. La fórmula puede salvarte o puede volverte irrelevante. Muchas personas pasan años buscando lo que funciona, pero pocas se preparan para la segunda pregunta: ¿qué pasa cuando eso deje de funcionar? Y aquí está la trampa: lo que te dio crecimiento en una etapa puede limitarte en la siguiente. El entretenimiento que antes te transformaba puede dejar de desafiarte. La estrategia que antes te hizo destacar puede volverse predecible. La versión de ti que antes era extraordinaria puede convertirse en tu nueva comodidad, y la comodidad prolongada tiene un costo. Reduce la curiosidad, reduce el riesgo, reduce la evolución. La zona de confort no suele sentirse como peligro, se siente como estabilidad. Por eso es tan difícil detectarla. No siempre parece mediocridad. A veces parece simplemente seguir haciendo lo que ya sabes hacer. Y allí está el problema, porque mientras tú repites, otros prueban cosas nuevas; mientras tú proteges, otros experimentan; mientras tú conservas, otros evolucionan. Y en un mundo que cambia tan rápido, quedarse quieto no siempre significa permanecer en lo correcto. Muchas veces significa retroceder. Innovar no siempre significa hacer locuras, significa negarte a oxidarte, a estancarte. Y aquí hay una confusión importante. Innovar no implica destruir todo cada semana, significa mantenerte en revisión constante, preguntarte ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo hacerlo más claro? ¿Cómo puedo hacerlo más eficiente? ¿Qué estoy haciendo por inercia y no por estrategia? Es una mentalidad
de actualización, como si tu vida fuera un software y negarte a mejorar fuera aceptar errores viejos como tu sistema operativo permanente. El verdadero riesgo suele ser emocional y no técnico. Entonces, ¿por qué tanta gente evita innovar? Porque cambiar implica una amenaza psicológica, volver a ser un principiante, y el ego odia eso, prefiere repetir algo conocido aunque ya no sea tan óptimo, antes que sentirse torpe aprendiendo algo nuevo. Pero aquí aparece una ley brutal. Cada nuevo nivel exige una nueva incomodidad. No puedes exigir expansión mientras proteges obsesivamente tu versión actual. Uno de los principios más agresivos del pensamiento de alto rendimiento del manual es este: no consumas todo tu éxito, reinvierte parte de él. Dinero, sí, pero también energía, tiempo, atención y capacidades. Si ya dominas una habilidad, ¿cuál sigue? Si ya tienes una fuente de ingreso, ¿qué blindaje o expansión construyes? Si ya tienes una audiencia, ¿cómo profundizas o diversificas? La reinversión es una declaración psicológica que te dice que no solo viniste a mantenerte, que viniste a crecer. La mayoría de la gente quiere certeza absoluta antes de probar algo nuevo, pero así no suele crecer la innovación. La innovación crece mediante prueba, mediante error, mediante ajuste. Por eso, una vida inteligente no solo tiene ejecución, también tiene un laboratorio, un momento de prueba, un margen para experimentar, tal vez un porcentaje de tu semana, tal vez una nueva habilidad, tal vez un formato diferente, tal vez una conversación incómoda, tal vez una inversión en una versión futura de ti. No todo saldrá bien, pero incluso cuando algo falla, generará información, y una mente estratégica en información nunca está perdida. Hay personas que viven 10 años repitiendo la historia de cuando fueron valientes. Antes yo hacía esto, antes tenía esto, antes construí, antes me arriesgué, pero el pasado no puede seguir siendo tu principal prueba de vida. La evolución exige evidencia presente. No basta con haber sido alguien antes. La pregunta real es, siempre termina siendo esto: ¿en qué te estás convirtiendo ahora? ¿Cuáles son tus resultados? Y recuerda esto: mantener el hambre cuando ya no estés desesperado. Esto es uno de los niveles más difíciles. Es fácil moverse cuando estás quebrado, perdido o frustrado. Pero ¿qué pasa cuando ya estás cómodo o medianamente cómodo? Allí se define mucho, porque la verdadera ambición madura no siempre nace de la necesidad, a veces nace de una visión, de un propósito más grande, de negarte a oxidarte, de negarte a conformarte, de entender que crecer no siempre se trata de escapar del dolor, sino de honrar tu potencial. La excelencia se mueve y se mueve siempre. Quizás una de las ideas más poderosas de este manual sea esta: la excelencia no es una meta fija, es un blanco móvil. Lo que hoy te exige disciplina, mañana puede exigirte reinvención. Por eso las personas más peligrosas no son necesariamente las más talentosas, suelen ser las que nunca dejan de adaptarse, de aprender, porque al final innovar o morir no siempre significa construir algo gigantesco, a veces significa algo más simple y más difícil: tener el valor de cuestionar incluso tus propios éxitos. Destruir hábitos que ya se quedaron pequeños, actualizar sistemas que ya se quedaron lentos, aceptar que tu siguiente versión puede exigir que sueltes la parte de la anterior, porque la cima no suele pertenecer al que llegó primero, suele pertenecer al que siguió evolucionando, mejorando, aprendiendo, cuando los demás empezaron a acomodarse. Capítulo 7. El precio de la cima. Al final de todo, después de las métricas, la obsesión, la innovación, la responsabilidad radical y la guerra contra la mediocridad, queda solo una pregunta. No una pregunta inspiracional, no una pregunta cómoda, no una pregunta diseñada para hacerte sentir bien. Una pregunta real: ¿qué estás dispuesto a sacrificar por convertirte en alguien que ya no puede ser ignorado? Porque aquí está la parte que muchas personas prefieren romantizar. La excelencia tiene un precio y casi nunca se paga con dinero. Se paga con enfoque, se paga con tiempo, se paga con energía, se paga con renuncias, se paga con la capacidad de sostener una visión cuando deja de ser conveniente. La mayoría quiere resultados extraordinarios con costos ordinarios, y eso es uno de los grandes autoengaños modernos. Queremos cuerpos admirables sin disciplinas incómodas. Queremos libertad financiera sin riesgos. Queremos impacto sin rechazo. Queremos ser referentes sin importar la incomprensión. Pero la realidad suele funcionar distinto. Los resultados poco comunes suelen exigir comportamientos poco comunes. Y allí empieza el verdadero conflicto.
porque en algún punto dejar de ser del promedio implica a empezar a parecer extraño para quienes siguen siendo parte de ese promedio. La soledad es una característica de las personas de alto estándar. Y hay algo que no suele decirse suficiente. Cuando empiezas a tomarte tu vida en serio, algunas personas se incomodan, no porque te odien o les molestes, sino porque tu disciplina empieza a confrontar con sus propias excusas. Tu enfoque puede parecer exagerado para quien vive distraído. Tu ambición puede parecer obsesiva para quien se resignó. Tu constancia puede parecer extrema para quien solo actúa cuando tiene ganas. Y aquí está una de las pruebas más duras. Puedes seguir construyendo incluso cuando no siempre eres comprendido ni aceptado, porque muchas veces crecer exige soportar temporadas donde tu visión todavía no tiene la validación externa. El precio real no siempre es trabajar más, es tolerar más, tolerar la duda, tolerar la incertidumbre, tolerar la crítica, tolerar la repetición, tolerar esos procesos largos, tolerar el silencio previo al reconocimiento. Muchos no abandonan porque sean incapaces, abandonan porque emocionalmente no soportan el tramo donde todavía no hay aplausos, donde todavía la gente no los entiende. Quieren evidencia demasiado pronto, pero gran parte de la construcción real ocurre precisamente allí, cuando todavía no aparece lo espectacular, cuando todavía no impresionas a nadie, cuando todavía nadie lo celebra. Este manual, en el fondo, no trata solo sobre YouTube. Tampoco trata sobre los negocios, trata sobre los estándares, sobre la brutal diferencia entre vivir reaccionando o vivir construyendo, porque al final cada persona termina enfrentándose a su propio espejo. Un espejo que te pregunta, ¿estoy operando por debajo de mis capacidades? ¿Estoy usando mi potencial? ¿O solo estoy administrando mi comodidad? ¿Estoy ejecutando o simplemente estoy consumiendo? Y esa confrontación puede ser incómoda, puede doler, pero también puede despertar. En conclusión, después de todo este recorrido, quizás la lección más importante no sea trabajar hasta el agotamiento, ni convertirte en una caricatura de la productividad o en un obsesivo compulsivo. Esto trata de algo mucho más profundo, entender que una vida extraordinaria rara vez se construye por accidente. Normalmente se diseña, se protege, se ejecuta día a día, decisión tras decisión. No necesitas copiar exactamente la vida de Mr. Beast, pero sí puedes absorber una de sus verdades, y es que la mediocridad suele ser menos una falta de talento y más una falta de intensidad sostenida. Ahora que ya sabes que tu atención importa, que tus estándares importan, que tus datos importan, que tu capacidad de adaptación importa, que tus excusas pesan menos que tus resultados, la pregunta ya no es si tienes potencial, la pregunta es si estás dispuesto a reorganizar tu vida de una forma que ese potencial deje de ser una teoría y se convierta en una evidencia. Porque llega un momento en que deja de importar cuánto sabes y solo importa cuánto ejecutas. Y allí, exactamente allí, empieza la distancia entre una persona interesada y una persona verdaderamente efectiva y resolutiva. Una persona obsesionada con su progreso. Gracias.